¿Sí se ve Sí, bien la profe. imagen? Ah, ok. Gracias, Jessica. Porque ayer tuve problemitas ya como eso de las 2 de la tarde, que tenía el grupo de trabajo, no, de ecuaciones, de 2:30 a 4. Entonces empecé a tener problemas con la transmisión, pues. Bien, entonces iniciamos. Déjenme checar cómo estamos de qué es lo que hemos visto, pues. Ah, estábamos viendo la parte de conjuntos, ¿no? Sí, ya habíamos comentado. Vamos a dar un repaso así muy a la ligera de lo que son algunos definiciones de conjuntos y las operaciones más importantes, ¿no? Recordando aquellos presentaciones que les hicieron a ustedes en sus cursos de bachillerato, creo que vieron conjuntos y una parte de lógica, y precisamente se le llamó lógica de conjuntos, ¿sí? O, o teoría de conjuntos a través de la lógica, ¿no? Lógica matemática, ¿sí? Esa, esa parte de la lógica matemática, pues, lo utilizan mucho ustedes, o lo van a utilizar mucho ustedes en el siguiente semestre, en la materia de probabilidad, ¿sí? Ahí van a ver todo lo de, este, mm, pues, aplicaciones, ¿no? Más que nada, ¿sí? De conjuntos también, tablas de verdad, proposiciones y demás cosas, ¿no? Es un pequeño repaso que se les da también, ¿no? Para que entren directamente a lo que es principios o los elementos de la probabilidad y la estadística, más que nada, ¿no? En la parte de la estadística y probabilidad se utiliza mucho, ustedes saben, bastante en algunos cursos como señales u otros eventos, ¿no? Pero también ahí tienen sus representaciones, ahí tienen sus aplicaciones bastante interesantes, ¿no? No son materias de relleno, ¿no? Porque alguno pensaría en eso, ¿no? Pero tienen muchas aplicaciones, ¿no? Incluso, por ahí hay una disciplina, ya en un poquito, en semestres avanzados, me refiero después de la licenciatura, que se llama procesos estocásticos, ¿sí? Y ahí comprende la parte de ecuaciones diferenciales, ya aplicando esa disciplina de probabilidad estadística, ¿sí? También en señales también, ¿no? Procesamiento de señales. Y así constantemente aparece ese tipo de aplicaciones, ¿no? En su práctica, ¿no? En su disciplina de la ingeniería, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a tocar un poquito. No vamos a profundizar mucho, únicamente lo que vamos a necesitar nosotros, ¿sí? Porque si nos metemos extensamente en la parte de la teoría de conjuntos, pues es muy extenso, ¿no? Muy, muy extenso. Por ahí hay un libro muy bonito. Bueno, a mí me gusta mucho ese libro. Se llama Comprendiendo al Infinito, ¿sí? Este, y también paralelamente por ahí también sacaron una película también, de un matemático hindú, Ramanuja se llama, ya falleció así. Creo que fue principios de 1920, 22 más o menos. Estaba por allá por la Universidad de Inglaterra, ¿sí? Y fue un autodidacta, ¿sí?
hicieron una película que se llama El hombre que conoció el infinito, algo así, no recuerdo bien, pero está muy interesante, ¿no? Esa película, ¿no? Entonces, en Inglaterra y creo que es la Universidad no recuerdo el nombre, bueno, una de las más prestigiosas de ahí, de Estados Unidos, de Inglaterra, ahí estaban los mejores matemáticos, ¿no? Entre ellos estaba ¿cómo se llama? Un matemático después se le conoció como el, el más grande matemático de esa época, ¿no? ¿Sí? Entonces, él supo de los avances que había hecho Ramanujan en la India, ¿sí? Y pues ahora sí que lo invita, ¿sí? A que forme parte de la Academia de Matemáticas, ¿no? ¿Sí? Y entonces hacen sus desarrollos bastante interesantes, ¿no? Y de ahí precisamente uno de ellos eh, aporta lo que son las integrales de Fourier. Hace una extensión, pues, de lo que ustedes van a ver en la transforma de Fourier, obviamente la parte básica y la parte mental. Entonces ellos hacen una extensión y se les llama matemáticas, se les llama integrales singulares de Fourier. Y está muy interesante, ¿no? Esa parte. Yo seguí un poco um, a ellos con respecto a su teoría y pues ya son matemáticas bastante sofisticadas, ¿no? Pero bastante interesante. ¿Sí? Entonces, les comento esto porque precisamente en ese libro Comprendiendo al Infinito, habla precisamente de puros conjuntos, cómo se fue creando los conjuntos. Y fue precisamente a partir de un matemático inglés, creo, sí, sí, en Oxford, creo. Entonces él es um, Cantor, George Cantor. Entonces él precisamente lo que hace es desarrollar la teoría de conjuntos, ¿no? Y está muy interesante todo su desarrollo, ¿no? O sea, toda su teoría de conjuntos. Entonces, lo que trataba él era de que la matemática, toda la matemática se viera a través de esas opciones, ¿no? A partir de axiomas de conjuntos, ¿sí? Y por ahí también siguió otro matemático alemán, ¿sí? Que se llamó em, Hilbert, ¿sí? Y él también desarrolló todo lo que es la parte de la geometría, ¿sí? Geometría moderna, ¿sí? Este, y, y está muy interesante esas teorías, ¿no? ¿Sí? Incluso han sacado mucho sobre ellos, ¿no? Principalmente toda su teoría de Cantor, ¿sí? Entonces, tanto era su obsesión de manejar y describir la teoría de conjuntos que tiene un problema de tipo mental, ¿no? Y tienen que recluirlo en un hospital psiquiátrico porque, pues ahora sí que era tanta su desarrollo, su obsesión así, de crear un des- desarrollo axiomático, ¿no? De la matemática a través de la teoría de conjuntos, ¿no? ¿Sí? Y ahí aparecen varios matemáticos, ¿no? Que fueron precisamente desarrollando lo que es los números, teoría de números, los números reales, los números enteros, pero ya en una forma extensiva, ¿no? ¿Sí? Incluso Riemann, un matemático alemán también, empieza a trabajar sobre la representación de los números primos
a través precisamente de la variable compleja, ¿no? Y está muy interesante esa teoría de Riemann, ¿sí? Y él fue el que empieza a crear precisamente lo que es las superficies de Riemann, ¿sí? Y esa superficie de Riemann, ¿verdad? Y se los comento así muy rápido, ¿sí? Este, eh, son, digamos, salen precisamente de las potencias de los números complejos que estábamos viendo anteriormente, ¿sí? Entonces, se va formando bajo estas potencias, ya como funciones de le llaman funciones multivaluadas, ¿sí? Se van creando, ¿verdad? Los dominios de las funciones y los va, ¿cómo se llama? Viendo a través de copias de mapas, copias de campos complejos, ¿sí? Paralelos, digamos. Y se va formando un tipo de abanico, ¿no? ¿Sí? Pero es precisamente porque él considera las funciones multivaluadas, complejas, ¿sí? Y eso se ve a través precisamente de lo que son las potencias que nosotros vimos en números complejos, lo extiende hacia la variable compleja, pero ya visto como potencias, ¿sí? Entonces él empieza a desarrollar precisamente esas superficies, y se le llama superficies de Riemann, ¿sí? Pero con respecto a la parte de la variable compleja, hay muchísimas cosas que, pues que podemos aplicar mucho, ¿no? En diferentes disciplinas. Ustedes principalmente, ¿no? En la ingeniería, ¿sí? Bien, entonces vamos a continuar con nuestros desarrollos, con nuestras presentaciones, ¿sí? Y como les estaba comentando anteriormente, ¿no? Se voy a poner bastante entendible para ustedes, ¿no? Para que no tengan problema, ¿sí? Podríamos ver las cosas un poco más, arriba de lo, ¿cómo se llama? De un promedio, ¿no? A nivel licenciatura, ¿no? De ingeniería. Pero eso yo lo haría en una forma presencial. Ahorita no puedo, ¿no? Entonces, es como platicarle las cosas y presentar algunas cosas también, ¿sí? Estoy pensando, ¿verdad? De que todos están ahí presentes, de que todos me están escuchando, de que todos están atentos, ¿no? Porque así debe de ser ahorita, ¿no? Sí, no perder de vista, más bien, bueno, yo decía no perder de vista esto, ¿no? Sí, ahora, y lo pondría eso en segundo término, ¿verdad? Y lo primero, pondría no perderse ningún comentario de todo esto, ¿sí? Entonces, eh, eh, es que están chateando aquí, pero sus cosas. Eh, Háganlo ustedes en sus, ¿cómo se llama? En sus comunicación personal, ¿no? Que no se entere todo el grupo, ¿sí? Entonces, precisamente a eso, ¿no? Están eh, haciendo otras cosas, ¿no? Y eso entonces ya te pone en un momento de desventaja con respecto a los demás, ¿no? Y después dicen, ¿por qué reprobé? Si yo estuve ahí siempre. Pues sí, estuviste, pero no escuchaste o no estuviste atento. Sí, esa es otra de las cuestiones. Sí, bien. Voy a aprovechar la gráfica, bueno, lo que tengo aquí en el pizarro, ¿verdad? Y habíamos comentado anteriormente
que los conjuntos, ¿verdad?, se describen a través de ciertas propiedades, ¿sí? Y como lo dijo Cantor, es una colección de cosas, ¿sí? Y después ya se le pone otro enunciado que dice, los conjuntos son colecciones de ciertas cosas y diferentes propiedades, o con ciertas propiedades, ¿sí? Y esas propiedades van a depender precisamente del contexto en que estás definiendo tus conjuntos, ¿sí? Y recuerden que hay un conjunto universo o universal, ¿verdad? Que en el contexto que estás trabajando se refiere al conjunto más grande. Y ayer le estaba poniendo un ejemplo, ¿no? De que si en el contexto de nosotros como, o ustedes como en su, ¿cómo se llama? Espacio académico, ¿verdad? Entonces el Politécnico sería el universo, conjunto universo. Y se van formando diferentes grupos o diferentes conjuntos de ese conjunto más grande. Y uno de ellos sería, por ejemplo, los diferentes departamentos que hay, por ejemplo, ¿no? Y otros conjuntos más pequeños serían los grupos que hay, ¿no? ¿Sí? El grupo 5, el grupo 10, el grupo 20. Y son conjuntos, ¿sí? Y los elementos son estudiantes que tienen una propiedad o una característica. Y puedes decir, este conjunto está formado por los estudiantes del Politécnico que pertenecen al grupo 3M, por ejemplo, ¿sí? Y es una colección de un conjunto más grande, que es todo el Politécnico, ¿sí? Y ese sería mi conjunto universal. Y los conjuntos más pequeños se les llama subconjuntos, ¿sí? Y por eso decía, el todo es más grande que las partes, ¿sí? Bien. Entonces, por ejemplo, aquí estoy identificando todo el plano complejo, ¿verdad? Lo estoy subdividiendo como lo hemos conocido, el primer cuadrante, el segundo cuadrante y sucesivamente, ¿sí? Por ejemplo, si tomo únicamente los puntos que están en el primer cuadrante, es claro, ¿verdad?, de que ahí tienen todos esos números o esos puntos, ¿verdad?, están representados por una característica especial. Y es cuando la parte real del número complejo es mayor que cero y la parte imaginaria también es mayor que cero, ¿sí? Si tomo el conjunto o el plano o el cuadrante 2, que está indicado ahí, y tomo los puntos, ¿verdad? Todos los números de ahí, o todos los puntos representativos, entonces me doy cuenta de que la parte imaginaria es positiva y la parte real es negativa. Entonces son propiedades y características que voy tomando en cuenta para definir mi conjunto, o mi espacio, o subespacio, o subconjunto, ¿no? Podemos decir. En el tercer cuadrante, ¿sí? Entonces veo que todos los elementos, o todos los puntos, o todos los números de ahí satisfacen una condición. Y son precisamente que la parte real es negativa y la parte imaginaria también es negativa. Entonces, esas características o propiedades, ¿verdad?, son las que van a caracterizar o a identificar o a señalar un conjunto, ¿sí? Y si tomo, por ejemplo, el cuadrante 4, ¿verdad? Entonces, tomo un número, un representante, ¿sí?, de todo ese conjunto de números, ¿sí? Y te das cuenta de que, la parte real es positiva y la parte imaginaria va a ser negativa. Entonces, de esa forma vas caracterizando tus conjuntos y vas indicándolo, ¿no? Entonces, poco a poco te vas dando cuenta de que tú puedes construir muchos conjuntos, ¿no?
¿no? Aquí pero dense cuenta que no estoy tocando para nada, no hablé para nada de las rectas, o los ejes, pues, ¿sí? Eso también lo podemos ver de una forma muy interesante. Imagínate, ¿verdad? Voy a remarcar el eje real, ¿sí? Y voy a tomar todos los puntos que hay aquí, todos ellos, ¿sí? Me fijo en todos ellos. Obviamente va a ser un número infinito, ¿sí? Así. Son muchos, ¿de acuerdo? Pero tomo un representante. Por ejemplo, voy a tomar este punto, ¿sí? Z, sobre el eje real. Entonces, digo, Z va a ser un número real. ¿Y qué características tiene? Pues entonces, por ejemplo, está una magnitud 1, 2, 3, 4, ¿no? 4 real y 0 imaginario. ¿Estás de acuerdo? Y tomo otro que anda por acá, por ejemplo. ¿Verdad? Ese sí que le llamo Z1 y este le llamo Z2. Y está, según mi cuadrícula, tú lo estás haciendo ahí en tu cuadrícula, ¿no? Ves que en tu cuadrícula está a 10, menos 10, ¿sí? Menos 10 parte real y obviamente 0 parte imaginaria, ¿sí? Y si tomo otro por aquí, ¿verdad? Más pues, cerca del origen, por ejemplo, un Z3, ¿verdad? Me doy cuenta que, por ejemplo, está a 4 cuadritos la parte negativa y va a ser menos 4 más 0 y, por ejemplo. Y si tomo otro por aquí, del lado derecho, por ejemplo, digamos Z4, ¿verdad? A 2 cuadritos y le pones 2 más 0 y tomo cualquiera de ellos, ¿sí? Más alejado, más cerca, etcétera. Y un Z5, por ejemplo, a 10 cuadritos, ¿verdad? Dice que va a ser 10 parte real y 0 parte imaginaria. Entonces, con esos, ¿verdad? Te das cuenta de que todos los puntos que están sobre el eje real satisfacen una condición, de que la parte real está variando, pero la parte imaginaria vale 0. Y entonces también lo puedes representar como un conjunto, ¿sí? Y puedes escribir aquí, dices, el eje real, ¿sí? En cada complejo se puede representar, ¿sí? Se puede representar por medio de un conjunto, ¿sí? ¿Por qué? Porque está viendo las características que tiene ese conjunto, o todos los puntos que están, que tienen esas condiciones, esas propiedades, ¿sí? Y le puedes llamar como tú quieras, ¿no? ¿Sí? Le puedes llamar, puede poner un conjunto y pones A, o como tú quieras, ¿no? A igual conjunto de los elementos que están en el plano complejo. Recuerda que este es mi conjunto universo, y de ese conjunto universo escojo únicamente aquello que está sobre esa recta real. Entonces le pone las características que tiene. Y si de tal forma, recuerden que es una rayita inclinada así, eso quiere decir tal que, desde la visión de
los operadores conjuntistas, ¿vale? Conjuntos, pues. Dice tal que la parte imaginaria, únicamente la parte imaginaria de Z es igual a cero. ¿Sí? Con eso estás indicando que es toda esta recta, porque la parte real puede tomar cualquiera, ¿sí? O lo puede poner así, tal que Z es igual a X más y con la condición de que Y sea igual a cero, Con esta condición, Y igual a cero, ya te estás imaginando o te estás representando la recta, ¿sí? Está aquí. Es precisamente el eje real. Con esta condición. Bien. Entonces, cuando yo te diga, a ver, ¿cuál es la recta Y igual a cero? Ya estás pensando precisamente que es esta, el eje real. ¿Sí? Es un conjunto de puntos que satisface esta condición. Entonces, con esto que está aquí, lo que te voy a señalar aquí, quiere decir que Y igual a cero es la recta que está sobre el eje real. ¿Sí? Entonces ya le pones, esta es la recta Y igual a cero. ¿Por qué? ¿Sí? Entonces ya no lo ves como un simple conjunto. ¿Sí? Porque ya lo ves como un conjunto. ¿Sí? Y por ejemplo, ¿verdad? Entonces te das cuenta, ¿verdad? De que el eje real lo puede representar como una recta. ¿Sí? Ese sería Y igual a cero. Pero también, ¿verdad? Vas construyendo y ahora toma todos los puntos que están sobre el eje imaginario. ¿Sí? Cualquiera que tú quieras. ¿No? Por ejemplo, aquí tengo cuántos, 21, 20, ¿no? Aquí tenemos a 20 participantes. Y a cada uno de ustedes les voy a pedir, ¿sí? Voy a empezar por la parte de abajo, de aquí del tablero. Jonathan Pérez Trujillo, ¿sí? Voy a tomar ahora, voy a remarcarlos, ¿no? Esta recta. Aquí está el color azul. Lo dejé el eje imaginario. Y tomo un punto, por ejemplo, aquí. Y le llamo Z1. Bueno, ¿qué valor quieres ponerle ahí, Jonathan? A Z1. 0 más 4i. A ver, ¿no te escuché? 0 más 4i. Es que no se escucha. Pasamos con Andrea Huerta. ¿Qué número quieres ponerle ahí? Z1, Andrea. 8 más 2i, profe. A ver, fíjate bien, Andrea. Este número que está aquí. ¿Qué número quieres ponerle? Ah, sí, ya. El eje Vendría imaginario. siendo 0 más 8i. Exactamente. ¿Sí? Dice 0 más 8i.
¿sí? Está a 8 cuadritos de su cuadrícula. Y si tomo otro por aquí, por ejemplo, aquí a la mitad, ¿verdad? Te das cuenta de que va a ser Z2 igual a cuánto, ¿sí? Ah, pues está en esos 4, digo 4. Parte real, 0, parte imaginaria, ¿sí? Y así, ¿verdad? Y también la parte de aquí, un Z3, un Z4, ¿verdad? Por ejemplo, la parte que está por abajo, a ver, déjame ver cómo andamos de tiempo. Casi con eso. Sí, entonces Z4, ¿verdad? Lo puedo representar como la parte real sigue siendo 0 y la parte imaginaria, por ejemplo, menos 13. ¿Sí? Y tomas otro punto por aquí, un Z5, que sería parte real 0 y la parte imaginaria menos 10, por ejemplo, ¿no? Así. Y tomas, estos son representantes, los que puse ahí, 5, son representantes del eje imaginario. Y entonces el eje imaginario también lo puedes ver como un conjunto de puntos, porque es una colección de puntos, ¿verdad? Y le estás dando estás viendo que tiene ciertas regularidades, ¿verdad? Entonces ya lo puedes ver como características que tiene. Puedes llamarle entonces como tú quieras, ¿no? Por ejemplo, dice B, este es su conjunto, B es igual al conjunto de qué, ¿sí? De los elementos que estén en el plano complejo, ¿verdad? De tal forma que Z es igual a X más Y. ¿Y qué característica tiene cada uno de ellos? Una característica común, que la parte real vale 0. Dices, y tal que X vale 0. Hicieras tu conjuntivo. Entonces, ¿cómo vas a caracterizar esta recta? Esta recta, el eje real, pues simplemente con la condición de que cuando digas X vale 0 en mi mapa o en mi plano complejo, al decir considere el conjunto X igual a 0, te estás refiriendo a esa recta. ¿Sí? Entonces dices, esta recta, ¿no? La puedes escribir o identificar como X igual a 0. En el plano complejo, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Aquí ya lo tengo indicado. Ahí. ¿Sí? Entonces, cuando estemos en el plano complejo o en el plano cartesiano, hablando de conjuntos, hablando de rectas, cuando te dicen, a ver, ¿cuál es la recta X igual a 0? Ah, pues ya te estás imaginando que es el eje real. El eje imaginario, perdón. ¿Sí? Cuando te dicen, a ver, ¿cuál es el conjunto? ¿Perdón? La recta y igual a 0. ¿Sí? Entonces se refiere precisamente a esta recta. ¿Sí está claro? ¿Sí? Y así puedes formar varios conjuntos, ¿sí? Muchos conjuntos, los que tú quieras, ¿sí? Bien, entonces voy a dejarle aquí, esa parte, voy a sacar foto y se las envío y después sobre eso, ya nos vamos a desconectar y nos conectamos nuevamente. Profe, ya regresé. Si usted ya me lo puede enviar. Ok, gracias, Guillena. Es lo que estaba buscando, ahora qué voy a hacer, pero qué bueno que No, ya llegué, ahora sí.
Bien. Bien. Listo, ya lo envié. Precisamente no había enviado nada porque dije yo ahora vamos a esperar a ver que si regresa o me vamos a ver en problemas. Bueno, me voy a ver en problemas. ¿Sí? Bien, entonces, nos vamos a desconectar y otra vez nos conectamos. Indicándome de que vea la fecha de examen. ¿Sí? Si es que no lo hemos visto esa parte. Sí, profe, no se preocupe. Porque ya estamos, bueno, ya se va a abrir ya estamos ya llegan las fechas, pues, deja revisar todo eso, pero así como están las cosas, de que a lo mejor ya en poco tiempo estamos por allá, quiero adelantar un poquito y así, posiblemente, a lo mejor el primer examen ya lo hacemos en forma presencial, dependiendo de cómo estén las cosas, ¿no? Bueno, también quiero comentarles de que, por ejemplo, el grupo 13M3 de variable compleja, ya tengo un salón asignado que es el 4304. Es el que me asignaron. No sé si ustedes ya conozcan ese dato. ¿Sí? Entonces ahí es el edificio 3, no, el edificio 4, tercer piso. ¿Sí? Así se van indicando los salones, ¿no? Entonces, el salón 4304 significa edificio 4, tercer piso, salón número 4. ¿Sí? Entonces, a lo mejor en poco tiempo ya estaremos por allá trabajando. ¿Sí? Y eso va a ser bastante bueno para nosotros. ¿Sí? Bien. Entonces, yo voy a quitar toda esta parte. ¿Sí? Ya tengo la recta. Sí, ya voy a quitar todos estos. ¿Sí? Todos estos puntos. Ya identifiqué. ¿Sí? Fíjate. ¿Sí? Voy a aprovechar, ¿no? Voy a quitar todo esto. Esto también. Entonces, fíjate, esta es la recta. ¿Sí? Aquí le pongo. Esta es la recta que dije x igual a 0, ¿no? ¿Sí? Este, esta es la recta y igual a 0. ¿Está de acuerdo? Bien. Voy a tomar una recta aquí, ahí en tu cuadrícula, ¿no? A un cuadrito o dos cuadritos, como tú quieras, tomando ese como, esa medida como tu escala. Voy a tomar otra recta, así. Ahí ponlo en tu cuadrícula, a un cuadrito, ¿sí? Y tomo, por ejemplo, está en un cuadrito, ¿eh? Y le pongo esta condición, ¿sí? A un cuadrito, a esta distancia de oro. Y tomo este primer punto, aquí,
Y tiene componentes, que sería 1, 0. ¿Está de acuerdo? La parte real, 1, la parte imaginaria, 0. ¿Sí? Este punto que está aquí, ¿verdad? Tiene componentes 1,1. El cuadrante que sigue. Este punto que está aquí, por ejemplo, tiene componentes 1,2. 1 real, 2 imaginario. El que está aquí tiene 1,3, por ejemplo. Todos estos, 1,10 y todos los demás. ¿Sí? Y, por ejemplo, el que está aquí abajo, en tu cuadrícula, ¿qué coordenadas tiene? Lo pones en el primer cuadrito, pero por abajo. ¿Qué coordenadas tiene Octavio Ramírez? Este. Ese Ahí, tiene x menos 1 y, ¿no? Bueno, 1 menos 1 y. 1 menos 1. ¿Sí? La parte real es 1 y la parte imaginaria vale menos 1. Y si tomas el siguiente, va a ser también 1 parte real menos, no sé, menos 3. Y tomas todos estos, ¿sí? 1, menos 5, por ejemplo. ¿Verdad? Y con eso ya puedes caracterizar todos ellos y formar un conjunto. ¿Qué es lo que está variando? Pues la parte imaginaria, ¿verdad? Y la parte real siempre es constante, que vale 1. ¿Verdad? Entonces, todos esta recta que está aquí, paralela al eje imaginario, que le llamé recta x igual a 1, x igual a 0, pues entonces con un conjunto, ¿verdad? Y lo puedes escribir así. El conjunto, por ejemplo, A1, el conjunto de todos los elementos están en el plano complejo, de tal forma que Z es de la forma X más Y, con la condición de que ¿qué? De que la parte real, ¿cuánto vale la parte real? 1. Y no puedo poner la parte imaginaria porque puede ser cualquiera. ¿Sí? El 10, 3, 2, 1, 0, menos 1, etcétera, todos ellos. Entonces, con esta condición, ¿verdad? ¿Sí? Ya voy a remarcar, estoy indicando que esa recta paralela al primer cuadrito de tu cuadrícula, obviamente, ¿sí? Paralela al eje imaginario, que estoy llamando x igual a 0, entonces la puedo representar como x igual a 1. ¿Sí? Como recta. ¿Sí? Como conjunto de puntos. ¿Sí? Entonces la siguiente sería x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4, x igual a 5. Y suavemente. ¿Sí? De esa misma forma, ¿no? También puedo considerar la recta que está por la parte del otro lado, pues, del eje imaginario, ¿verdad?
Ahí lo puedes graficar. Si lo estás haciendo con tu, con tu, con tu reglita, ¿sí? Sí. ¿Sí? Del lado izquierdo, ¿sí? Al primer cuadrito del lado izquierdo sería x igual a ¿cuánto? A menos 1. Esta recta. El siguiente, ¿verdad? Si lo pongo aquí, del lado izquierdo, ustedes háganlo ahí en su cuadrícula. ¿Sí? Pongan unas cuantas únicamente. Ya reconocen, ¿no? ¿Sí? Esta sería x igual a menos 2, por ejemplo. ¿Sí? Y eso a mí. ¿Sí? Pero también puedes considerar las que son paralelas al eje real. Como aquí indiqué, esta es la recta y igual a 0. ¿Sí? La que está aquí. Sobre el eje real. Si grafico otra, ¿verdad? Aquí, hacia arriba, date cuenta. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Por ejemplo, ahí lo puedes hacer con tus colores. ¿Sí? Ahora que regresemos a la escuela, que estemos por allá por la escuela, les voy a pedir que me muestren sus notas que van haciendo. ¿Sí? Eso sí le voy a exigir, se lo voy a pedir. ¿Sí? Sus notas. Revisión de notas. Va a haber un espacio. Yo creo que, bueno, déjenme ver fechas. A ver si, dependiendo de que a lo mejor regresando de vacaciones de Semana Santa, estoy segurísimo, así que ya estamos por allá. Entonces, esa primera semana lo voy a dedicar, ¿verdad?, para revisar sus notas. ¿Sí? Ese va a ser mm, otro elemento adicional, digamos, para su evaluación. Ujú. Porque espero que ya otra vez vuelvan a tomar la práctica que yo seguía desde antes. ¿Sí? Y era traerlos, pero pues exigiéndoles bastante, ¿no? ¿Sí? Y poco a poco se van a ir acostumbrando ustedes a esa disciplina. ¿Sí? Entonces, ¿verdad? La que está ahorita, al primer cuadrito, le pones y igual a 1. Esta es la recta y igual a 0, después sigue la recta y igual a 1, después pones recta y igual a 2, ¿verdad? Por ejemplo, la que está aquí, ¿verdad? Y es lo que aparece en tu cuadrícula, ¿verdad? Así. Y pones esta recta y igual a 2, por ejemplo, así de cuadrícula. ¿Sí? Pero también lo puedes hacer hacia abajo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí. ¿Sí? Y a la altura del primer cuadrito, hacia abajo, ¿verdad? Obviamente, aquí le pones, por ejemplo, y igual a menos 1, etcétera, ¿no? Y vas formando todas estas rectas paralelas. ¿Sí? La recta, la que está en el eje real, ¿verdad? Y demás y igual a 0. La recta que está sobre el eje imaginario es la recta que es igual a 0, ¿verdad? Y después vas formando y igual a 1, y igual a 2 hacia arriba, y igual a 3, y igual a 4,
y igual a -1, -2, -3. Y tienes un número infinito de rectas, ¿verdad? Y cada una de esas rectas te está formando un conjunto con sus características que hemos indicado. Y únicamente aquí lo hice para el conjunto que llamé A1, el conjunto de elementos que están en el plano complejo, de tal forma que ese elemento es en general X más Y, y le pones la condición que tienes. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Rosas Hernández, González, a ver. mm, González Hernández, ok. Ah, son igual Hernández. A ver, dudas. Aquí hay alguien que se llama Esime, dudas. Daniel Fragoso, dudas. Ahorita que pase lista, cambias el nombre, ¿no? Por favor, o que tome foto, ¿no? Porque yo no tengo a mi lista ninguno que se llame Esime. Natanael Jiménez, dudas. Cruz Sánchez, dudas. Ortiz García. No, profe. ¿Todo bien? Ok. Sí. Creo que nada más me contestó Jessica. Creo que es la única alumna que tengo, ¿verdad? Ah, todos están Bien. contestando por el chat, profe. No se preocupen, no hay problema. ¿Sí? Voy a continuar. ¿Sí? Voy a tomar foto y se las envío a Liliana, ¿verdad? Porque ella sí me dijo, ya estoy aquí. ¿Sí? Los demás siguen. Pues no sé. ¿Sí? Y así vas formando todos tus conjuntos. ¿Sí? Y te das cuenta de que te lo estoy poniendo de una forma bastante entendible, ¿no? Así, para que le entiendas, ¿no? Bien, se lo envió. Bien. Listo, ya te lo envié. Ahí lo distribuís. Bien, vamos a formar otros conjuntos, ¿sí? Quiero en esta sesión cubrir toda esa parte, al menos de forma individual, ir marcando algunos conjuntos. Después ya vamos a ver algunas propiedades en general. Esas propiedades en general se refieren claramente a un comportamiento desde la visión geométrica, y ahí van a escuchar otro nombre desconocido para ustedes, pero se lo voy a, yo una vez lo voy a comentar para que se vaya quedando en nuestro lenguaje de la variable compleja, a través de los conjuntos únicamente, ¿no? Y constantemente vamos a estar comentando ese tipo de elementos. Y es importante que una vez lo vaya aclarando todo eso. ¿Sí? Y se refiere precisamente a una visión geométrica, por así decir, y, y ciertas características que tienen los conjuntos. ¿Sí? Eso yo lo voy a comentar después. Primero vamos a acostumbrarnos al manejo de nuestro plano, ¿sí? Y los diferentes conjuntos que puedo formar, ¿sí? Vean, a ver si logro hoy
ese objetivo, ¿sí? Tengo nuevamente, ¿sí? Así es. Hay que considerar mis conjuntos como, mis rectas como conjuntos, ¿verdad? También puedo tomar rectas inclinadas con cierta pendiente, ¿sí? Pero por el momento, voy a manejar regiones o semiplanos, ¿sí? En principio, ¿sí? Vamos por etapas. Voy a tomar en cuenta, bueno, imagínense que está derechito esta parte, ¿no? Voy a tomar una recta de aquí, a la altura que ustedes quieran, ¿sí? Pongan ustedes a 4 cuadritos, ¿no? Yo lo voy a poner aquí, ¿sí? Por ejemplo, aquí, a 5 cuadritos, aquí yo lo voy a poner, ¿sí? Y esa es una recta, ¿verdad? Y esta es la recta x igual a 5. Ah, pues ya puedo ver. ¿Sí? Entonces, si tú la tomas en 10 cuadritos, etcétera, ¿sí? Entonces, dices, esta es la recta x igual a 5. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Y voy a tomar un punto o varios puntos. Del lado derecho de esta recta x igual a 5. ¿Sí? Por ejemplo, tomo este punto. Toma el cuadrito que tú quieras después de esta recta. Tómalo, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Que sería que 5 cuadritos más, sería, si aquí está 10, aquí sería 15, y aquí sería, por ejemplo, 5. No sé, o 10, por ejemplo. Entonces tiene componentes 15 y 10. Por decir algo, ¿no? Y tomo otro punto que esté por acá, ¿verdad? Y tiene componentes, por ejemplo, 20. Y aquí tiene componentes, que sería 10, ¿no? O 8, por ejemplo. ¿Sí? 20, 8. ¿Sí? Y así puedo tomar cualquier punto, por esta parte, por acá. Todos ellos. ¿Sí? Eso tiene una característica. Que la parte imaginaria, ¿sí? Puede ser cualquiera. Pero la parte real, ¿verdad? Si te das cuenta, ¿sí? Perdón, eso es la recta 10, ¿no? 10. Si te das cuenta, la parte real, ¿sí? Va a ser siempre mayor que 100. ¿Sí? Con esta condición. Si tomas todas las rectas que están aquí, paralelas, van a ser mayores que 10. ¿Sí? Y esa es una característica que me está indicando que estoy tomando únicamente todos los puntos a la derecha de esta recta. La recta x igual a 10. Y a partir de ahí entonces puedo formar otro conjunto. ¿Sí? Entonces, voy a indicarlo así, miren, esta parte, todo este conjunto. Lo voy a remarcar así. ¿Sí? Así. Todos. ¿Sí? A partir de la recta, x igual a 10. Todos estos. ¿Sí? Esta parte. Ahí con tu reglita
con un color que tú quieras, lo puedes identificar, ¿no? ¿Sí? Esta región, tomando la recta, ¿sí? Y entonces, llámale, por ejemplo, no sé, aquí lo voy a indicar. Y le puedes poner, por ejemplo, conjunto E1. Estoy tomando diferentes letras, ¿no? Recuerden que les comenté que los conjuntos se pueden representar. Oye, se pueden escribir o indicar, ¿verdad? Con letras mayúsculas, la que tú quieres. ¿Sí? Ya después viene la forma. Dices, el conjunto, le voy a llamar E1, llavecitas. Dice, ese conjunto de todos los elementos que estén en el plano complejo, porque el plano complejo es mi universo. ¿Están de acuerdo? Dice, de tal forma que Z es X más Y. ¿En qué condición le estamos poniendo? Que la parte real es estrictamente cuando es mayor o igual que 10. ¿Sí? Entonces, ya. Y con la condición de que X, ¿verdad?, es mayor o igual que 10. Observen. Entonces, con eso estoy caracterizando todos estos. La parte imaginaria, pues puede tomar estos, cualquiera, ¿verdad? Pero no puede pasar para acá, porque entonces ya la parte real ya es menor que 10 y ellos no se contemplan aquí. ¿Claro? Porque estoy tomando la recta, esta recta y todos los puntos que se me quedan del lado derecho. Entonces así puedo representar ese conjunto. ¿Sí? Y es un conjunto muy extenso y también se llama conjuntos infinitos. ¿Por qué? Porque tiene un número infinito de puntos, ¿verdad? Entonces, ya a partir de las características que están aquí indicadas, puedes representar tus conjuntos. Ya no lo veo como una recta, ahora lo veo como una región o un semiplano, ¿verdad? En la parte derecha de la recta x igual a 10, fíjate. ¿Sí? ¿Sí? También observen que aquí x mayor o igual que 0, perdón, x mayor o igual que 10, y como x es la parte real de z, entonces también lo puedo representar de esa forma. Y aquí lo voy a escribir, ¿verdad? En esta parte. Las dos formas, ¿eh? Dices, o también, así, dices, E1, lo voy a tomar en color rojo, dices, E1 es igual al conjunto de elementos que estén en el plano complejo, de tal forma que, así nada más lo puedes poner, que la parte real de Z, ¿sí? Tal que la parte real de Z sea mayor o igual que 10. Fíjate. Es otra forma también de representar este conjunto. Porque sabes que la parte real de Z va a ser X. Entonces tienes que ir ya tomando en cuenta todo lo que hemos nosotros atendido. ¿Cuál es la parte real? Porque recuerden que pusimos mucha atención en identificar la parte real de una expresión, de un número complejo, después de una expresión compleja. Después
En algunos ejemplos, ¿verdad? De ahí de su guía, aparece, determine la parte real de, y aparece una operación, una suma de una cociente de un producto, ¿sí? Que determine la parte real o la parte imaginaria de, ¿sí? Era precisamente la idea era que él reconociera cuál es la parte real, cuál es la parte imaginaria, ¿sí? Eso comúnmente se va a estar trabajando, como aquí ya lo estoy indicando, ¿sí? Cuando en algún problema, cuando ustedes vean en su libro una expresión de este tipo, ya saben, ¿no? Que corresponde a la parte real del número o la parte imaginaria, dependiendo cómo esté indicado. O también puede ser la parte real de una expresión, ¿sí? Sucesivamente, ¿sí? Bien. Entonces lo estoy poniendo de diferentes formas para que ustedes se vayan, ¿cómo se llama? Indicando ahí. ¿Sí está claro? Bien. Y voy a poner aquí otro conjunto. Observen. ¿Sí? Voy a tomar una recta. Ahora del lado 10, pero negativo. ¿Sí? Bien. Déjenme ver cómo andamos de tiempo. Y son 7 minutos. Sí, sí me da tiempo, ¿no? Eh, por ahí escriben en el chat, ¿verdad? De que casi no leo el chat. Pues casi no lo leo, porque yo casi estoy más pegado en el pizarrón, en la computadora. Ustedes se han dado cuenta, ¿no? Yo casi no escribo, ustedes, no, o sea, no. Más que lo que yo estoy trabajando es en el pizarrón, no en la computadora. Usted lo ha visto así, ¿no? No hago esa parte, pues. Únicamente leo y cuando me doy cuenta de que, sí, a lo mejor sí, ¿no? Una observación, ¿no? De que no tengo cámara, etcétera, etcétera. Pero así nada más, ¿no? Pero así de que estemos chateando, o sea, no es mi práctica, pues. Bueno, yo banda. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Cuál crees que es esa respuesta? ¿Buena o mala? ¿Perdón? ¿Alguna duda? No hay dudas. Creo que están haciendo otras cosas, ¿no? Bueno, bien, voy a continuar. Comentando, ¿verdad? De que voy a tomar ahora esta recta. ¿Sí? Aquí. Ya sabemos entonces que esta recta, la voy a marcar con rojo, si es que ustedes se alcanzan a distinguirla, es por el color. Ya está muy tenue. Y esta es la recta. Si esta es la recta, x igual a 10, entonces esta sería, voy a poner x igual a menos 10. ¿Sí? Y tomo igual, ¿verdad? Todos los puntos están del lado izquierdo aquí. ¿Sí? Bien. Así. Entonces, ahí lo vas a indicar bien. Todos estos. Y así como le hice
en esta franja, o este semiplano derecho. Así también puedo representarlo por medio de conjuntos. ¿Sí? Entonces, tendríamos lo siguiente, ¿no? En esta parte. ¿Sí? Bien. ¿Cómo encadenaría entonces? Llama el conjunto E sub índice 2. ¿Sí? Dices E sub índice 2 es igual al conjunto de los X, de los elementos que estén en el plano complejo, ¿verdad? Así como lo hiciste en las desigualdades de los reales, es la misma historia, lo mismo. Y se conjunta elementos que están en el plano complejo, en un conjunto universo, ¿verdad? Dice, de tal forma, lo escribo así, que Z es igual a X más Y, ¿verdad? Pero, ¿qué característica tiene? Ah, pues que X es menor o igual que menos 10. Observa. ¿Sí? O también lo puedes representar como E sub índice 2, el conjunto de elementos del plano complejo, de tal forma que la parte real de Z es menor o igual que menos 10. ¿Sí? Y la parte imaginaria, pues, no puedes ponerle condiciones porque toma cualquier valor. ¿Sí? Entonces ya tienes el plano complejo, ya lo estoy seccionando, y toma en cuenta la recta x igual a 10, y este conjunto, como todos los puntos donde la parte real es mayor o igual que 10, menos 10, tú a lo mejor tomaste otras rectas y le pusiste a lo mejor x igual a 5, x igual a menos 5, lo que tú quieras, ¿verdad? Y entonces tienes el conjunto E1, E2, pero en medio tengo otra franja, ¿sí? Una franja infinita también, ¿sí? Pero te das cuenta, miren, me queda un minuto, vamos a cerrarle para que ya haga las conclusiones y tome la asistencia. ¿Sí? Voy a definir el otro conjunto, el que está en la parte de entre las dos semiplanos, ¿verdad? En la parte derecha del eje de la recta 10, en la parte izquierda de la recta menos 10, y para está aquí en medio, ¿sí? Entonces, va a ser esto, nada más, sin tomar en cuenta, recuerden, eso es lo que quiero que ustedes tengan claro. Lo que voy a remarcar con color azul, esta parte, ¿sí? No sé si ustedes se dieron cuenta de que cuando remarqué o marqué bien el color es rojo, y que va a ser todos estos, tomando en cuenta la recta. Por eso se escribe menor o igual, ¿verdad? Si no estuviera tomando la recta, sería estrictamente menor o estrictamente mayor. Pero como estoy tomando en cuenta esta recta, ahora la que está en color negro, vean, esta parte. Entonces,
Por eso se escribe mayor o igual. ¿Sí? De esta forma. Si no estuviera tomando en cuenta la recta, escribiría mayor exactamente. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando tomo en cuenta o voy a analizar lo que está en color azul sin tomar en cuenta estas rectas, porque las tomé en cuenta aquí, ¿no? Y ya las tomé en cuenta de este lado, ya no las puedo tomar en cuenta en el color azul, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes de sus desigualdades en sus números reales? ¿Sí? Aquellos intervalos abiertos, cerrados, es lo mismo, pero ahora son con regiones, ¿sí? O semiplanos, ¿sí? Entonces, llámale, por ejemplo, el conjunto E, ¿sí? Esta parte, lo que está entre la recta 10, menos 10 y 10, ¿sí? Dices, si hubo condiciones para la parte real mayor que 10, la parte real menor que 10, pues entonces ahora hay condiciones, ¿verdad? Para esta parte que está aquí. Y sería aquí el conjunto E, bueno, así, sería que el conjunto de los elementos estén en el plano complejo, de tal forma que voy a escribir aquí abajo, que la parte real de Z, ¿verdad? Está entre la recta menos 10 y la recta 10. Entonces sería mayor o igual, mayor estrictamente, de menos 10 y menor que 10. Está entre esta y esta. Y con eso tengo toda esta región, está aquí, esta franja, semifranja o franja infinita. ¿Sí? Entonces ya tengo, por un lado, di mis dos rectas, x igual a 10, x igual a menos 10, formé el conjunto que está a la derecha, bajo las condiciones que les comenté, hacia la izquierda, y después tomé el conjunto que está entre las dos rectas. Pero lo más importante que ustedes quiero que observen, que estoy manejando desigualdades, ¿sí? En el plano complejo, ¿sí? Desigualdades como ustedes lo vieron, pero para los reales. Y para los reales ustedes vieron, ¿verdad? Intervalos, ¿sí? Abiertos, cerrados, semiabiertos, semicerrados, abiertos por la derecha, por la izquierda, etcétera, etcétera. Vieron toda esa parte. Entonces estoy haciendo una extensión de un poco más, ¿verdad? De plano complejo. Pero esos intervalos ya se le convirtieron en espacios, ¿verdad? Entonces puedes inmediatamente ver que la unión del conjunto E1 con el conjunto E del conjunto E2 es todo el plano complejo, ¿verdad? Entonces ahí ya puedo introducir lo que es, déjenme cómo andamos de tiempo. Ya se acabó el tiempo, ya son 11:31. Dejen tomar foto y continuamos mañana. Le cortamos aquí porque tienen que atender sus materias. Entonces dejen pasar. Listo, de una vez. Dejen tomar foto. ¿Listos? Sale pues. ¿Sí? Antes de que se me vayan. Ahora sí. Me imagino que ya están. Sale pues. Listo. Listo, ahora sí.